Silver Economy, el podcast de Guido sobre la nueva economía alrededor de las personas mayores y del mundo del cuidado. Saludos a toda la audiencia. Hoy seguimos con la nueva temporada de podcast de 2024 y tras el primer capítulo de introducción a la misma, volvemos al formato de entrevistar a personas que están trabajando de una forma u otra en el sector, sobre todo desde el punto de vista de la tecnología. Recordad que tenéis siempre toda la información de nuestros podcasts en nuestra web, en cuido.com, y que además los propios podcasts estarán no solo en esa web, sino en las principales plataformas, en iVoox, en Spotify, Apple y en Google. Para esta edición, como decíamos, contamos con invitada, en concreto con Adriana Martínez. Bienvenida, Adriana. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Pues agradecidos nosotros. Hacemos un poco ahora la introducción de Adriana. Adriana Martínez Sanz es directora de Aptes, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, y desde hace ya 13 años en Aptes coordina proyectos de la entidad que agrupan a entidades y a personas que comparten la misma inquietud por contribuir a mejorar la vida de las personas. Para ello trabajan en el desarrollo de conexiones, conceptos y métodos transformadores, todo en clave tecnológica y de diseño social. Adriana ha desarrollado en Aptes proyectos tales como Ausotu, germinando el concepto de tecnología comunitaria; Café con Alexa, explorando las oportunidades que ofrece la tecnología de voz para quienes se encuentran en una situación de brecha digital; Digital, un marco para el diseño social en la digitalización de los servicios como contribución a la equidad social; o Iguisarte, analizando la viabilidad del uso de la plataforma documental en la nube Metaposta para personas en situación de vulnerabilidad documental, precisamente. Solemos comenzar estos episodios con una presentación de la persona y de la entidad que viene invitada, así que en vuestro caso la pregunta sería: ¿qué es Aptes, cómo surge y a qué se dedica? Bueno, pues Aptes es la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social. Surge al inicio de los 2000 de una manera muy informal, pues fruto de la coincidencia de profesionales de distintos ámbitos, desde la ingeniería hasta la psicología, y que, bueno, pues era gente inquieta que se encontró haciendo un máster en tecnología social en Francia, allá por el año 2000. Gente que trabajaba en Euskadi y que, bueno, pues en ese ir y venir a París y desde París, bueno, decía, oye, nosotros con el músculo que tenemos, con la capacidad industrial que tenemos, no podríamos desarrollar este concepto de la tecnología social haciendo que efectivamente cosas que estamos desarrollando para el sector fundamentalmente industrial sirva para otros ámbitos, especialmente aquellos en donde las personas lo tienen más complicado en la vida. Sí. Y luego, bueno, ya te digo, desde una informalidad, los primeros años, finalmente en enero del 2004 se conforma ya como una asociación sin ánimo de lucro. Y esto, bueno, pues es fácil hacer cuentas. Este año cumplimos 20 años, o sea que ya hemos dejado la adolescencia. Sí, sí. Perfecto. Hemos descrito ya algunos, hay muchísimos en esos ya 20 años, fíjate, estamos aprovechando aquí a celebrar el aniversario. Hemos descrito unos cuantos proyectos. Nosotros, ya sabes que estamos muy relacionados con todo el tema de personas mayores, y entonces has mencionado precisamente uno, el Café con Alexa, donde aparece claramente la tecnología, ¿no? Y los asistentes de voz, que siempre parece como algo que a futuro va a tener mucho peso en este ámbito. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto? ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas mayores concretamente con esta tecnología de asistentes de voz? Bueno, este es un proyecto precioso que es fruto de una cooperación muy intensa con el Ayuntamiento de Donosti, socio de Aptes, y con quien, la verdad, podemos
hacer iniciativas un poco distintas. Lo hemos hecho también con el apoyo técnico de Apitropic y fundamentalmente lo que queríamos era, bueno, ver hasta qué punto las tecnologías de voz podían ser una alternativa para aquellas personas mayores que habían tirado la toalla con esto de lo digital. Sí. O que realmente no se encontraban muy cómodas y iban un poco a trancas y a barrancas. Y así, pues, trabajamos durante el año pasado con 2 grupos de mujeres, socias de 2 hogares de jubilados de Donosti, que eran invitadas a tomar un café con una tal Alexa, ¿vale? Algunas de ellas sabían que Alexa es un dispositivo de voz, otras pensaban que se iban a encontrar con una tal Alexa, ¿vale? Y de una manera muy cuidada, muy cuidada, tan cuidada como poner un mantel, poner unas flores, poner unas tazas bonitas, se han generado unas meriendas utilizando Alexa para pequeñas dinámicas de juego, de búsqueda, de interacción, que en ocasiones era pues la primera vez que estas personas trasteaban con el dispositivo. Y desde un punto de partida como muy porque ellas digo ellas porque han sido fundamentalmente mujeres, sí, está claro, ellas se reconocían a sí mismas como analfabetas digitales. Resulta que durante el proceso han ido sintiéndose mucho más, sintiendo que empezaban a tener cierto criterio alrededor de para qué sí y para qué no Alexa les podía servir. Y la conversación ha trascendido más allá de las tecnologías de voz a otro tipo de tecnologías digitales. Entonces, ha sido un proyecto muy interesante porque ves que han sido señoras mayores que han salido empoderadas del proceso y que de hecho han sido quienes nos han dado la pista para el siguiente o la continuación que hemos llamado CUCU, un laboratorio de curiosidad digital y comunitaria, porque si algo aparece en las conversaciones con estas personas es que ellas se acercan a lo digital desde la curiosidad. Ser curiosa, que es una capacidad innata, podemos tenerla más o menos entrenada, ser curiosa para lo digital es la palanca indispensable con la que efectivamente empezar a trastear, a enredar y a incorporar en la vida de una pues los beneficios de lo digital. Sí, interesante la motivación siempre para este tipo de estrategias. Bueno, mencionabas lo de los 20 años, imagino que habrás visto una gran transformación en el sector social en estos años. ¿Realmente es así? ¿Está cambiando mucho el sector en este tiempo y crees que a mejor? La respuesta es que sí, que claramente y que mucho y a mejor. Lo que pasa es que tengo que reconocer que aquí pues la pandemia ha jugado a nuestro favor. Sí. Mal que esté decirlo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que es un antes y un después lo que hemos vivido. El sector social, tanto en el ámbito público como en el tercer sector o incluso con ánimo de lucro, sí. Tenía el reto de la digitalización en el horizonte, pero con unas apuestas muy tímidas. Y sin embargo, pues la pandemia ha hecho que las apuestas empiecen a no ser tan tímidas. Sí. Dicho esto, este reto de lo digital en el tercer sector pues tiene que ver con las personas que acompañan el tercer sector, sí. Y que muchas veces desde el voluntariado también conforman el propio sector,
y también con las profesionales que están en el sector. Entonces, bueno, aquí hay que manejarse como con dos tipos de perfiles, ¿no?, en este reto de la digitalización. Ujú. Pero qué duda cabe que en una sociedad que es analógica y digital, pues el tercer sector social es también analógico y digital. Y bueno, vamos empezando a ponernos las pilas. Sí, sí. Bueno, realmente también desde nuestra perspectiva, ¿no? Introducir tecnología en un sector, en este caso el social, ha sido complicado también porque ha sido poco tecnológico hasta ahora, o incluso en algunos casos antitecnología, ¿no? Porque parece que la tecnología deshumaniza las relaciones. Y como dices tú, la pandemia ha contribuido a cambiar por la fuerza esta percepción, está haciendo que se produzca este cambio. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo creo que incluso quienes podían tener posiciones antitecnológicas en este momento no son tan férreas esas posiciones. Y efectivamente, o sea, dar el brazo, mirar a los ojos, tocarnos, forma parte de un acompañamiento social y va a seguir formando parte de ese acompañamiento social. Pero Sí. no tenemos que pensar que solo con eso hacemos la intervención social. También con una conexión 24 horas en domingos con aquella persona que te está apoyando, tener eso fácil hace que también hasta los más recalcitrantes vean que de lo tecnológico sacamos muchas ventajas. Uh-huh. Vale. Una de las cosas que habéis hecho es publicado una guía para ayudar a la digitalización del tercer sector. Es una guía amplia, pero bueno, ¿nos puedes resumir algunas de las claves de esta guía? Bueno, es una guía en la que tú precisamente contribuiste Sí. con tu conocimiento. Fue la parte más baja, ¿no? Del nivel de la guía, seguramente, pero bueno. No, pero nos diste muchas pistas para ello con con profesionales de otros ámbitos y yo creo que, a ver, claves, ¿no? Una, no confundamos digitalización con transformación digital. Sí. Esa es una cuestión que a mí me parece súper relevante, porque digitalizar, que es pasar del cuaderno a los ceros y unos, a lo digital, y cuando hablo del cuaderno y del boli, esa es una fase que todavía a muchas entidades del tercer sector nos puede quedar por hacer, ¿vale? Pero es que resulta que sin haber pasado por la digitalización ya estamos hablando de la transformación digital, que es algo que va mucho más allá, tiene un calado de transformación cultural enorme. Entonces, a mí me parece que hacer esa distinción entre digitalizar y transformar digitalmente me parece que es es una aportación de este marco, esta guía, ¿vale? Y luego yo destacaría una segunda cuestión. Como con el tema del chat GPT y los prompts, el hacer preguntas, ¿no? Sí. Nosotros el marco lo hemos planteado en base a plantear preguntas y plantearlas en 6 dimensiones. ¿Cuál es el contexto en el que mi organización del tercer sector está actuando? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? O sea, esa misión que esculpimos en un mármol y que seguramente está en la web, ¿hace referencia a qué exactamente? Las personas beneficiarias, y esta es una dimensión nuclear,
cuál es la realidad de las personas beneficiarias en relación a lo digital. ¿Tienen o no tienen móvil? ¿Tienen o no tienen datos? ¿Tienen o no tienen competencias digitales? Ujú. Lo mismo con las personas de la entidad, sean profesionales o voluntarias. Sí. Y ya las otras dos dimensiones finales serían los procesos, cuáles son los procesos de la entidad Ujú. y cuáles son, ahora sí, las soluciones digitales que tengo disponibles. Entonces, plantearnos preguntas alrededor de estas 6 dimensiones es la manera en la que hemos organizado este marco con el que lo que queremos es, de alguna manera, proponer una manera ordenada de abrir un debate dentro de cada organización. Es esto lo que proponemos. Ujú. Sí, sí. Habéis defendido también mucho la creación de un nuevo perfil, ¿no? El tecnólogo o tecnóloga social. ¿Nos puedes describir mejor este perfil y cuáles serían sus responsabilidades? Vale, una persona que es tecnóloga social, nos la imaginamos que es una profesional del ámbito de la intervención social, integración, educación, trabajo social, que tiene competencias en tecnologías digitales para que, bueno, en sus intervenciones directas pueda aprovechar lo que la tecnología digital aporta, ¿vale? Esa es un poco la idea. Esta idea la hemos empezado a probar ya el año pasado, en un contexto muy limitado, que es el acompañamiento a personas mayores organizadas en centros de mayores, en los hogares del jubilado. Sí. Y hemos visto que aporta, que tener un profesional tecnólogo o tecnóloga social facilita que las personas que son acompañadas por estas profesionales se acerquen a las soluciones digitales de una manera adecuada, pues, a sus necesidades, a sus capacidades, a sus tiempos. Por otro lado, esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Digitalizar el tercer sector, Sí. ¿vale? Es que el tercer sector se digitalizará en la medida en la que cuente con una base de profesional empoderada en lo digital. Sí, O sea, sí. de manera Las personas ahí son fundamentales siempre. efectivamente, ¿no? Entonces, esta tecnóloga social tiene que contribuir a este cambio, a esta transformación. Y luego, a mí me parece, y esto implica a proyectos en los que vosotros habéis trabajado, me consta, que sea posible que esta figura de tecnólogo social haga un poco de nexo de unión con quienes desarrolláis tecnologías para entender bien cuál es la diversidad de los contextos sociales. Es decir, cuando una persona que está haciendo una intervención con personas en situación de exclusión entiende que los móviles que usan unas ciertas personas pues son móviles más bien viejitos, con poca capacidad de almacenamiento, con poca capacidad de batería. Ostras, el saber esto y el poder hacer como una especie de caracterización de necesidades básicas sociales hacia quienes desarrolláis la tecnología os puede dar pautas para que el producto mínimo viable con el que salgáis sea mucho más adecuado a la realidad donde tiene que ser útil. Entonces, totalmente. Esta figura de tecnóloga social, y te puedo dar aquí la primicia, Así me gusta, así me gusta.
vamos, bueno, por encargo del Departamento de Empleo y Trabajo del Gobierno vasco, vamos a diseñar y desarrollar una especialidad formativa de tecnólogo social para la intervención social durante este año y el año que viene, que bueno, va a consistir en el diseño de esta formación, en el desarrollo de los contenidos, en el pilotaje de un curso de formación, así como en la generación de una formación a formadores, porque es muy importante que cuanto antes las entidades de formación tengan capacidad para poder capacitar a profesionales o personas que quieren ejercer como tecnólogas sociales. Pues una fantástica noticia y no solo la felicitación a Aptes, sino también en este caso al Gobierno vasco por estar en su puesta en marcha. Así que muy necesario y seguro que es algo que se va a mirar desde otras regiones y se va a ir poco a poco adoptando también. Entiendo que es algo natural que se vaya haciendo. Hablamos de tema social. Nosotros siempre estamos muy enfocados aquí a Silver Economy, pero vosotros obviamente trabajáis en un contexto más amplio, entidades y servicios sociales, más allá de personas mayores, donde es evidente y todo lo podemos tener más claro. ¿Dónde veis que hay un déficit mayor donde incluso la tecnología puede marcar una diferencia? Bueno, a ver, nosotros junto con el Ayuntamiento de Donosti y otras entidades hace ya unos años nos reunimos alrededor de quienes estaban haciendo capacitación digital de personas mayores. Con frecuencia eran entidades también de personas mayores las que estaban haciendo esa capacitación digital para sus pares, ¿no? Sí. Y hubo un momento en el que en estas conversaciones de este grupo una persona decía, hombre, vale ya de que siempre se hable de la brecha digital de los mayores, porque hay personas que no son mayores y que también están en esa brecha digital. Sí. Y aquí, a lo mejor la responsabilidad no es solamente de que, en este caso, los mayores u otros nos pongamos las pilas y empecemos a capacitarnos. A lo mejor también hay responsabilidad entre quienes hacen la digitalización de sus servicios, de sus propuestas de valor. Sí. Entonces, nos pareció una reflexión verdaderamente interesante y que tiene que ver con no tanto hablar de la brecha digital, sino hablar de la equidad digital, entendiendo equidad digital como la posibilidad de que todas las personas podamos beneficiarnos de las oportunidades que da lo digital. Y fruto de eso, el año pasado ya publicamos, y tú lo has mencionado cuando presentabas antes, un marco que le hemos llamado Digital para un diseño social de la digitalización, que también con un esquema de preguntas con las que ordenar una conversación en cada entidad, pues sugerimos un poco cuestiones que nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Qué coherencia interna tiene la digitalización, el contexto, el valor que generamos al digitalizar? Conocer los derechos de las personas, conocer los perfiles de las personas, la cuestión de la accesibilidad y de la usabilidad, la cuestión de cómo acompañamos las digitalizaciones, con quién nos aliamos para que una digitalización no deje a gente atrás, cómo incorporamos facilitadores, cómo nos organizamos, quién tiene los lideratos. Entonces, a mí me parece que ir más allá de las brechas digitales y hablar de equidad digital es algo muy importante, y
lo estamos comprobando en un proyecto precioso que también has mencionado, que tiene que ver con la vulnerabilidad documental y la posibilidad de utilizar Metaposta como herramienta para gestionar los documentos de personas que están en esta situación, ¿no? La tecnología puede marcar una diferencia en personas que se encuentran en una situación de migración y todavía a falta de documentación. Sí. Personas que están ya documentadas pero en una situación muy vulnerable por cuestiones de salud mental. Chavales y chavalas jóvenes que ya salen de centros de menores y por tanto ya cuando ya al cumplir la mayoría de edad tienen que aprender a gestionar su documentación. Es decir, la tecnología social no es solamente para personas mayores, es también para todas aquellas que viven en esta sociedad. Sí, totalmente. Volviendo al tema de personas mayores, solemos hacer también un poco, a veces, el ejercicio de proyectarnos hacia el futuro y en este caso preguntar a la persona invitada cómo se ve a sí misma envejeciendo, es decir, cómo te gustaría a ti que ocurriera ese proceso y cómo ves que la tecnología influiría en el mismo. A ver, ¿cómo me gustaría que ocurriera ese proceso? Bueno, sobre todo me gustaría que el proceso ocurriera, ¿vale? Eso sí. es la alternativa no. La alternativa es bastante peor. Sí. Si efectivamente pasa, creo que es muy importante que esa Adriana viejita sea alguien que ha sido capaz de entrenar la curiosidad, y esto lo estoy viendo en este proyecto que he comentado antes, el de Cucu. O sea, la curiosidad realmente hace maravillas. Y en lo digital y en lo que pasa a tu alrededor, ¿vale? Pues, curiosa, me gustaría ser curiosa. Y me gustaría también darle un sentido y significado a mi vida independientemente del momento vital, ¿no? O sea, ahora puedo yo, no sé, pensar en, ya con unas criaturas adolescentes, ya, pues la intensidad de la crianza no es tal, o sea, que en cada momento que en mi vida tenga un sentido, un significado, un propósito, aunque vaya variando en el tiempo, ¿vale? Sí. Y sin duda, lo tengo clarísimo, la tecnología va a estar presente, en algunos casos estoy convencida, iré en el último vagón, pero quiero ir en ese tren y bueno, siendo consciente de que me tendré que poner las pilas para no quedarme descolgada. Muy bien. Pues nos estamos acercando ya al final del podcast y siempre también dejamos aquí un momento para que aquellas personas o entidades que quieran ponerse en contacto con Adriana, saber más sobre Aptes, y ya hemos visto cosas muy potentes que habéis hecho, entonces seguro que puede haber gente interesada que quiere ponerse en contacto con vosotras. ¿Cómo pueden contactaros? ¿Cómo pueden formar parte de la asociación, apoyarla? Me consta que en breve va a haber incluso una junta, una reunión que se celebra todos los años. ¿Qué nos puedes contar en esta parte, Adriana? Bueno, pues la página web de Aptes es www.tecnologiasocial.org. Ahí están todas las referencias de contacto. Y bueno, la asociación, y es algo que efectivamente no lo he mencionado al principio, es una asociación, y lo tenemos muy a gala, de entidades y de personas diversas. Es decir,
Aptes es pequeñito y entre nuestros valores hablamos de la cooperación. Lógicamente, al ser pequeñitos, o cooperas o es imposible que llegues a ningún sitio. Y en la cooperación nos gusta poner alrededor de la mesa a personas que venís, y te incluyo a ti, Iñaki, que venís de lugares muy distintos, que venís del desarrollo tecnológico, de la I+D+I, de las administraciones públicas, de la antropología, del diseño social, de la psicología, del trabajo social, de la ingeniería de sistemas. Creo que precisamente la gracia o lo distinto de Aptes es la hibridación de lo que nosotros hablamos tecnologías duras y tecnologías blandas. Las miradas desde distintos lugares es lo que aporta riqueza a dar respuesta a esos retos sociales a los que aspiramos contribuir. Fantástico, pues solo nos queda darte muchas gracias, Adriana, por acercarte hoy a nuestro podcast. Gracias a vosotros por haberos acordado de Aptes y por haber abierto esta conversación. Genial. Y a todos vosotros, emplazaros a la siguiente entrega de nuestro podcast Cuido sobre Silver Economy, que llegará en unos 15 días. Hasta entonces, disfrutad de estas jornadas y os esperamos.